además de este ligamento, que como decía, era el ligamento cricotiroideo, ¿no? El siguiente ligamentos y extrínsecos, va a ser la membrana cricotraqueal, obviamente extendiéndose entre el cricoides y los anillos traqueales. La otra va a ser la membrana tiroidea, que viene entre el cartílago-tiroides y el dioides, ya, o como elementos extrínsecos, ¿verdad? Un tercero, la membrana ioepiglótica, ¿no? Una membrana que obviamente se va a extender entre el dioides y la epiglotis, ¿no? Acá ya estamos viendo, ¿no? La membrana ioepiglótica. Hay también ligamentos glosoepiglóticos, ¿no? Recuerden que en la parte posterior de la lengua está el ligamento glosoepiglótico medio y los laterales, ¿no? Entonces, también como elementos extrínsecos de la laringe, ¿no? Ahora, sobre los músculos de la laringe pasa exactamente lo mismo que las articulaciones, digamos. Habrá músculos extrínsecos y habrá músculos intrínsecos. Los músculos extrínsecos, pues los hemos estudiado con nuestro pueblo, ¿no? O sea, no hay mucha necesidad de repetirlos, ¿no? Ya sabemos que aquí estaría el músculo externo tiroideo, el tiroideo. Recuerden que a la parte posterior de lo que es las láminas tiroideas está llegando el músculo constrictor inferior de la faringe, ¿no? El estilofaringeo también estaría llegando por acá, el faringoestafilino también, y los músculos extrínsecos van a unir y fijar la laringe a las estructuras que están vecinas, ¿no? Ahora, en cuanto a los músculos intrínsecos, son aquellos que comienzan y terminan dentro de la laringe y que en realidad están agrupados en función a lo que terminan haciendo. Entonces, habrá un grupo que son los tensores de las cuerdas vocales, porque ya su nombre lo dijo. ¿Quién es el principal tensor de la cuerda vocal? El músculo cricotiroideo. Y ahorita vamos a ver por qué, ¿no? El músculo cricotiroideo. Y ahorita vemos por qué. Ahora, hay un grupo que va a dilatar la glotis, ¿no? O sea, que la va a abrir. O sea, va a abrir la apertura de las cuerdas vocales. ¿Quiénes serían los dilatadores de la glotis? El músculo cricoaritenoideo posterior. ¿Ya? Algunos le dicen mediano. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes serían los constrictores de la glotis? O sea, los que la van a cerrar. Glotis en realidad vendría a ser el espacio de las cuerdas vocales, ¿no? Sería parte de ese espacio. Por eso, como ven, a la larga de estos dilatadores de la glotis, dilatador de la apertura de las cuerdas vocales. Y mejor entre cuerdas vocales, porque si yo digo el dilatador de la apertura vocal, me puedo confundir con la boca, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿quiénes son los constrictores? Lo que hacen lo contrario del dilatador. El cricoaritenoideo lateral ya lo vimos en la imagen, ¿no? Actuando sobre la apófisis vocal, finalmente hacía que las apófisis, sobre la muscular, hacía que las apófisis vocales se cierren, ¿no? El tiroaritenoideo inferior también va a ser un músculo constrictor de la glotis, ¿ya? El tiroaritenoideo superior, lo mismo, ¿no? Y finalmente los ariaritenoideos, o también conocidos como interaritenoideos, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿dónde están ubicados? Pues aquí los puedo ver, ¿no? ¿Ya? Empecemos con el cricotiroideo, ¿no? Bueno, el cricotiroideo es más fácil de encontrarlo en una visión lateral y entender su función, pero aquí podemos verlo, ¿no? Aquí vemos, para que nos orientamos, son los cartílago-tiroides, ¿ya? Aquí veo el músculo cricotiroideo, que va precisamente desde el cricoides, que estaba aquí en la base, hasta el tiroides, ¿no? Y si se contrae, pues, ¿qué va a hacer? Va a llevar esto hacia abajo y hacia adelante. Y al hacer ese músculo cricotiroideo, lo que va a terminar haciendo es va a tensar la cuerda vocal, ¿ya? Otro músculo, ya van a ser el único músculo que se convierte en un dilatador de lo que es la apertura vocal. Es este de acá, el músculo cricoaritenoideo lateral. Como les decía, si yo tracciono la apófisis muscular para acá, voy a hacer que las apófisis vocales se vayan hacia la línea media, ¿no? Entonces se va a hacer el cricoaritenoideo lateral. Los otros músculos van a ser los núcleos constrictores de la glotis. Uno de ellos, aquí lo estamos viendo. ¿Quién es este? ¿No? Es el ariaritenoideo, ¿no? O también conocido con el nombre de interaritenoideo, con sus dos porciones, la transversa y la obliqua. ¿Ya? ¿Listo?
Seguimos, ¿no? Otros músculos importantes que vamos a encontrar aquí, además del cricoaritenoideo posterior. Recuerden que el cricoaritenoideo, ya lo hemos visto, el cricoaritenoideo posterior haría lo contrario al cricoaritenoideo lateral, y cuando está actuando, pues me está abriendo las cuerdas vocales, ¿no? Entonces este es un dilatador de la glotis, este sería un constrictor de la glotis, este sería un tensor de las cuerdas vocales, ¿no? Y los demás tiroaritenoideos vienen desde el cartílago tiroides hasta lo que es el cartílago aritenoides. Por eso son tiroaritenoideos, ¿no? Y también están asociados con la construcción de las cuerdas vocales o construcción de la glotis, ¿ya? Muy bien. Ahora, también se describe, acá miren, se me olvida, aprovecharé, un pequeño músculo vocal, ¿no? ¿Dónde está ese músculo vocal? Está inmediatamente en la vecindad de lo que es la cuerda vocal, el repliegue, porque el repliegue tiene característica tendinosa, ¿no es cierto? Y a su costadito nomás tenemos al músculo vocal, que vendría a ser también un músculo, entonces, tiroaritenoide. ¿Ya? Ya, por eso es que algunos no lo escriben, esa es parte de los músculos tiroaritenoideos. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Ahora vamos a ver los músculos intrínsecos de la laringe. El primero, el cricotiroideo. Como decía, desde acá la puedo ver mejor, ¿no? Más desde la porción anterior del cricoides a insertarse a nivel del borde inferior de la lámina tiroidea. Obviamente, cuando esto se contrae, ¿qué está haciendo? ¿No? Ya me di cuenta, ¿no? Llevo la tiroides hacia abajo, ya sea de lado. Pero además, aquí, en este punto y en este punto, estaba lo que era, pues, la cuerda bucal, ¿cierto? Entonces, cuando yo llevo el cartílago tiroides hacia adelante, ¿qué estoy haciendo? Estoy tensando, ¿no? Entonces, tenso la cuerda vocal. Tenso la cuerda vocal, ¿no? Origen e inserción. Cricotiroideo originó en la cara lateral del cartílago cricoides, ¿ya? Y desde ahí se va a, bueno, en la anterior y la lateral, y también se va a insertar sobre el asta inferior y borde inferior de la lámina del cartílago tiroides. Tira el cartílago tiroides hacia adelante y hacia abajo, produciendo un movimiento de oscilación y deslizamiento, y aumenta la tensión de las cuerdas vocales, ¿no? Muy bien. Cricoaritenoideo posterior, ¿no? Acá está. Va desde acá, desde el cartílago cricoides, y se va a extender ¿hasta dónde? Hasta la apófisis muscular del cartílago aritenoides, ¿no? Como esto actúa como un pivote, así está el video, como un pivote, pues si yo tracciono para acá, abro la apófisis vocal. Y si es que yo tracciono esta apófisis vocal para allá, ¿voy a qué? Voy a cerrar la apófisis vocal. Entonces el músculo cricoaritenoideo posterior es un músculo que va a lograr la apertura entre las cuerdas vocales, o apertura de la glotis. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Origen, la cara posterior de la lámina del cartílago cricoides, y se va a insertar sobre la apófisis muscular del respectivo cartílago aritenoides. ¿Qué acción? Tracción en dirección posteromedial a las apófisis musculares, y por eso las apófisis vocales se mueven en dirección opuesta, ¿no? Esa es la acción, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué conseguimos? La apertura entre las cuerdas vocales. Siguiente, el cricoaritenoideo lateral. Aquí ha sido removido en parte lo que es el tiroides, y veo si este es el cricoaritenoideo posterior, ¿quién se está oponiendo a estas fibras, no? El cricoaritenoideo lateral. Doctor, y este de acá, este era el cricotiroideo, es lo mismo, ¿no? Tienen las mismas direcciones, pero no están llegando al mismo lugar, ¿no? Este es el cricotiroideo, este está llegando al tiroides, pero este está llegando ¿dónde? A la apófisis muscular del cartílago aritenoides, ¿no? Entonces ese es el cricoaritenoideo lateral. ¿Qué hará? Todo lo contrario. Si yo tiro las apófisis musculares hacia adelante, voy a conseguir que las apófisis vocales se cierren entre sí. Entonces cierra la glotis, ¿ya? ¿Quién? El cricoaritenoideo lateral, ¿ya? Muy bien, ahora ahí está pues, la distribución, y me falta ese, el aritenoideo transverso, ¿no? Es este músculo que lo vemos acá,
que se extiende entre cartílago-aritenoides y cartílago-aritenoides, ¿no? Pues obviamente cuando se contrae, se van a aproximar los aritenoides y con eso también voy a cerrar parte de lo que es la parte, sobre todo posterior, de la fractura del cartílago, ¿no? Esa es la parte posterior. Ahora, estos interaritenoideos, ¿no? Ya, también van a dar origen, miren, hacia acá, ¿no? Interaritenoideos, les he dicho que hay una porción transversa y una porción oblicua. La porción oblicua, miren, se continúa, ¿no? Ya, o sea, la porción oblicua de este músculo interaritenoideo se continúa, ¿no? Y aquí es donde vamos a ver esto, ¿no? Los aritenoideos oblicuos, ¿no? O sea, es esa porción entre los músculos aritenoideos, pero que no tienen fuerzas transversas y oblicuas. Entonces, ¿qué hacen estos? Superficialmente, con respecto al aritenoideo transverso, es cierto, se extienden de la apófisis muscular del cartílago aritenoides, ¿cierto?, al vértice del aritenoides del lado contrario. Entonces, esa es su extensión. Siguiente, el músculo tiroaritenoideo, ¿no? Entonces, ¿de dónde se origina? Se origina de la parte interior de la porción anterior del cartílago tiroides. Entonces, esta es la lámina interior del cartílago tiroides. Tendrá una superficie anterior y tendrá una superficie posterior. De la superficie posterior de este cartílago va a irse directamente como un repliegue hacia dónde? Hacia la propia aritenoides, formando, en otras palabras, ese espesor que encontramos a los costados de los carros frontales verdaderos, ¿no? Entonces ahí estaría el músculo tiroaritenoideo, ¿no? De inserción sobre el cartílago aritenoides y en sus caras tanto anterior como lateral, ¿no? Siguiente músculo, el músculo tiroepiglótico, ¿no? Bueno, alcanza el borde lateral del cartílago epiglótico, ¿no? Por acá vemos el músculo tiroepiglótico, ¿no? Viene desde acá, desde el anterotiroides, pero se está dirigiendo hacia la epiglotis, ¿ya? Esto obviamente lo que van a hacer estas fibras cuando se contraen van a promover una fractura bucal, ¿ya? Tiroepiglótico. Acá continúo y estoy viendo ya los músculos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que están haciendo? El músculo cricotiroideo estira y tensa el pliegue vocal. ¿Quién inerva? De todos los músculos que hemos estado estudiando, ya sabemos que en realidad todos son inervados por el vago, ¿cierto? Pero el vago finalmente tiene ramas diferentes, ¿no? Y el único músculo que está directamente inervado por una rama directa del vago es el músculo cricotiroideo mediante el nervio laringio externo, ¿ya? Los demás músculos, como el cricotiroideo posterior, el lateral, el tiroaritenoideo, el transverso y el oblicuo y el vocal, son inervados por también el vago, pero su rama recurrente es la laringe, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿ya? Entonces no nos olvidemos, el único es el cricotiroideo. El único que es inervado directamente por el nervio laringio externo, ¿ya? Ahora, ¿qué hace el cricotiroideo posterior? Separa el pliegue vocal. ¿Qué hace el cricotiroideo lateral? Aproxima el pliegue vocal. ¿Qué hace el tiroaritenoideo? Relaja el pliegue vocal, ¿no? ¿Qué hacen los aritenoideos transversales y oblicuos? Cierra la porción intercartilaginosa de la hendidura glótica, que es la porción posterior, ¿cierto? ¿No? Y el vocal relaja también el ligamento vocal posterior mientras mantiene o aumenta la tensión de la porción anterior. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. En resumen, ahí vemos un resumen de la acción de los músculos, ¿no? Cada uno de ellos, los cricoaritenoideos, los tiroaritenoideos y los interaritenoideos. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Ya. La inervación. La inervación de la laringe pues va a ser de dos tipos, va a ser sensitiva y va a ser también una inervación motora o funcional. La inervación sensorial para la mucosa va a provenir de ramas internas del nervio vago a través de sus ramas laringeas superiores. Llega hacia abajo también hasta el nivel de las cuerdas vocales. La mucosa de las cuerdas vocales hacia la tráquea tiene su inervación sensorial, ¿no? ¿Quiénes van a intervenir ya en la parte inferior de la tráquea? Perdón, de la laringe prácticamente, los recurrentes laringos. ¿Qué quiere decir? Hasta el momento lo que nos estamos dando cuenta es que el nervio vago le va a dar una inervación sensorial.
a la mucosa de la laringe. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, el músculo cricotiroideo, como les decía, está inervado por la rama externa del laringio superior, que es una rama directa del vago. La parte del músculo aritenoideo transverso está inervado por la rama interna del laringio superior, mientras que la rama del vago motora para los músculos intrínsecos va a ser fundamentalmente la que procede del recúmulo. Entonces ahí estamos viendo el nervio vago, ¿no? Y acá estamos dando el nervio laringio externo, que termina hasta el músculo cricotiroideo, ¿no? Inerva mucosas, pero también llega al músculo cricotiroideo. Entonces una rama mixta, sensitiva y motora. Después se continúa el vago, acuérdense que dio la vuelta al lado de la aorta, en el lado izquierdo, o a la arteria subclavia en el lado derecho, y ahí regresa, y es el nervio recurrente laringio, y va a dar inervación a la mucosa, pero también a los músculos intrínsecos de la laringe. Son mixtas estas dos ramas, ¿no? Muy bien, seguimos y aquí vemos el esquema completo, ¿no? El nervio vago con el nervio laringio externo y obviamente el nervio recurrente laringio, tanto derecho como izquierdo. En cuanto a los vasos que van a irrigar a esto, vamos a ver que se va a dar de regreso a través de la arteria laringea superior y también inferior, ¿no? Las arterias laringea superior e inferior, sobre todo la superior va a ser rama de la arteria tiroidea superior, ¿no? Y la laringe inferior obviamente va a ser rama de la tiroidea inferior, ¿no? Bueno, ¿cómo era la historia? Ya sabemos, ¿cierto? ¿No? Sabemos que la arteria carótida externa está emitiendo la arteria tiroidea superior, ¿no? Y obviamente esa arteria tiroidea superior baja lateralmente a lo que es la laringe, en el límite de las arterias laringe superiores, ¿no? Y mientras que se continúa hacia el polo superior de la tiroides, ¿no? También de la propia arteria subclavia salió un tronco que se llama el tronco tirobicérvico escapular, ¿no es cierto? Que dentro de sus ramas me daba la arteria tiroidea inferior, eso se llama tirobicérvico escapular, ¿no? Y esta, o igualito, está viniendo desde abajo para dar ramas hacia la laringe, que serían los vasos laríngeos inferiores, ¿no? Muy bien, ya está esto. Drenaje linfático. Muy bien, en cuanto al drenaje linfático, vamos a ver que desde las cuerdas vocales hacia arriba, los vasos linfáticos atraviesan la membrana tiroidea, ¿no? O sea, desde las cuerdas vocales hacia arriba, atraviesan esta membrana y se vacian en los ganglios infrarioideos, ¿no? O sea, los ganglios de una agrupación que voy a encontrar por debajo de los puentes, ¿no? También pueden llegar a los ganglios linfáticos cervicales profundos y superiores. Ahora, los vasos linfáticos que drenan hacia abajo pueden atravesar la membrana cricotiroidea, o sea, lo que es la cuerda vocal hacia abajo, para alcanzar los ganglios que están por delante y lateral a la laringe y tráquea, o prelaringios, pretraqueales o paratraqueales, ¿no? Es bien sencillo, ¿no? Ahí encontramos más o menos lo que es la cuerda, las cuerdas vocales. Entonces, de acá hacia arriba se van hacia los ganglios ioideos, ¿no? Y de aquí hacia abajo a los prelaringios, a los pretraqueales, ¿no? Muy bien, seguimos. Ahora vamos a hablar un poco de la glándula tiroides y de las paratiroides, ¿no? Pues ya con eso hemos terminado. En cuanto a la morfología de la tiroides, recuerden que la glándula tiroides es una glándula que va a estar localizada con mucha relación a la laringe, ¿no? Es una glándula de tipo endocrina que tiene dos lóbulos, ¿no? Los cuales, como vemos, se encuentran por delante y afuera de la tráquea en sí, pero en el borde inferior prácticamente de la laringe, ¿no? Y están unidos estos dos lóbulos por un intermedio que se conoce como el istmo tiroideo, ¿no? Este istmo tiroideo más o menos va a corresponder al primer o segundo anillo traqueal. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. ¿Qué es lo que hace la tiroides? Va a liberar las hormonas triotironina y tetrayodironina. En realidad, libera más, ¿no? Pero ¿qué hacen en general las glándulas o las hormonas tiroideas? Son las reguladoras del metabolismo, ¿no? ¿Y qué es el metabolismo? El metabolismo viene a ser
en palabras sencillas para entenderlo, la cantidad de energía que se gasta para mantener de alguna forma la funcionalidad. Pero eso pues, es gasto energético, sí tiene que ver, sí tiene que ver. Pero para entenderlo mejor, ¿no? Aquellos que ustedes que viajen, ¿no es cierto? Que sepan manejar un carro, ¿no? Yo les podría poner de tarea ir desde acá en un carro hasta el aeropuerto, ¿ya? Algunos gastarán 10 soles, otros 20 soles, otros 30 soles y otros 100 soles en combustible, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Probablemente el que gastó menos utiliza el impulso, la aceleración, ¿no es cierto? Usa poca intensidad del acelerador del acelerador para aprovechar solamente el impulso, ¿no? Y así llega, economiza y llega con óptimamente una cantidad de combustible, ¿no? Pero el que gastó 100 probablemente ¿qué estaba haciendo? Ha estado permanentemente metido el pie en el acelerador y además ha estado yendo en primera o segunda, ¿no? Que son marchas fuertes pero poco eficientes en velocidad. ¿Estamos haciendo el mismo trabajo? Sí, exactamente el mismo. Pero en uno hemos tenido un alto gasto energético de combustible y en el otro no, mucho más eficiente, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros dentro de la célula podemos hacer lo mismo, pero con un alto gasto energético o con un menor gasto energético. ¿Quién regula ese gasto energético? La tiroides mediante la triiodotironina y la tetraiodotirona, ¿no? Entonces, cuando hay gran cantidad de estas hormonas en sangre, ¿qué hacemos? Aumentamos el gasto energético. Seguimos haciendo lo que siempre hacemos, pero estamos quemando un montón de energía. ¿Ya? ¿Listo? Ahora, no crean de que simplemente el tema entonces pasa por quemar o regular el metabolismo y quemar energía. Por ahí alguien diría, doctor, entonces es la clave. Por gusto he estado buscando toda la vida cuál es lo que puedo comer para ser flaco, ¿no? Si la clave era enfermar a mi tiroides, hacer que produzca mucha tiroides, más tiroides, y así me vuelvo un palo. ¿Es cierto? Sí es cierto. ¿Ya? Pero el problema es que no solamente estas hormonas actúan en la quema de calorías y de grasa, paralelamente tienen consecuencias peores sobre el sistema nervioso, aumentan la irritabilidad, aumentan el estado de alerta, o sea, rápidamente llegas a un estado de agotamiento, porque no estamos programados para estar en un estado de alerta constante, eso ya se convierte en un estrés agudo, ¿no? Y encima te agotas, porque agotas tu reservas de nerviosismo, ¿no? No puedes estar tranquilo, intranquilidad, irritabilidad, hiperquinesia, o sea, imagínense todo el paquete que se tiene que comprar solo por ser flacos, ¿no? Y encima se deforma. ¿Por qué? Les había comentado que a nivel de la cara hay dos grasas que reaccionan muy especialmente al tema metabólico. La bola de Bichat, cuando digamos estoy en estado anabólico, rápidamente se llena, ¿no? Catabólico, todo lo contrario, inmediatamente desaparece y puedo ver a la persona que está demacrada, entre comillas, ¿no? Y la otra grasa que reacciona a temas metabólicos muy fuertes es la grasa retroorbital o periorbital, ¿no? Mientras que todo el cuerpo se está quemando la grasa, estoy feliz porque estoy más flaco, ¿no es cierto? La grasa periorbitaria, por acción de estas hormonas, empieza como grasa. ¿Y qué pasa con los ojos? Empiezan a salir de sus órganos. ¿Cómo se llama eso? Es el famoso exotalmos, ¿no? Y por eso es que aunque no lo crean, basta, o ya digamos los que tenemos bastante entrenamiento, basta ver las fases de alguien, inmediatamente me di cuenta si es hipertiroideo o no. ¿Se dan cuenta? ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente el ojo lo veo y es como que quiere salir del órbita. Ya está delgado, me veo oye, tú eres hipertiroideo, ¿no? ¿Ya? ¿Listo? Entonces, eso es importante. Muy bien. La irrigación y inervación es la tiroides, ya sabemos que va a estar involucrada dos arterias, la arteria tiroidea superior, rama de tiroidea externa, y la arteria tiroidea inferior, rama del tronco tiroideo escopular, ¿no? También paralelamente a esta arteria habrá un sistema venoso. La tiroidea superior drenando al famoso tronco tirolinguo facial, cuando existe, porque no siempre existe también.
¿no? También vamos a encontrar que existen unas tiroideas inferiores que drenan directamente a las venas brachiocefálicas derechas como izquierdas, y también unas venas tiroideas medias que lo que van a hacer es van a drenar directamente a la vena yugular interna. ¿Por qué tanto sistema de drenaje? Porque recuerdo, pues, cómo yo voy a inyectar mis hormonas tiroideas al sistema sanguíneo mediante estas venas, ¿no? Entonces por eso son importantes, ¿no? Muy bien, mi inervación de la tiroides va a ser de dos tipos: simpática, que obviamente va a depender de la cadena simpática cervical, y también va a ser de tipo parasimpática, ¿no? Pero en la inervación parasimpática, quien le da el estímulo para la producción de la hormona paratiroidea es un estímulo de tipo parasimpático, y obviamente quien lo va a conducir es el nervio vago. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante los nervios laríngeos superiores y también mediante los nervios recurrentes laríngeos, ¿no? Muy bien, entonces ahí está la tiroides, ¿no? Ya sabemos qué hace, ¿no? Estados patológicos, ¿no? Estados patológicos, en primer lugar, de deprivación de yodo, ¿no? Aquí, por ejemplo, para nosotros, históricamente, tenemos que hablar mucho de eso. Un estado patológico es el famoso tiroidomegalia, ¿no? ¿En qué consiste? Que la tiroides puede crecer demasiado, pero este crecimiento que es demasiado es simétrico y no implica en realidad un riesgo de cáncer, ¿no? O especial, o sea, siempre el riesgo de cáncer existe, pero no es especial, ¿no? ¿Y por qué eso para nosotros debe ser histórico o especial? Porque nosotros estamos en un área próxima a un lugar que era el famoso Cotahuasi, ¿no? Donde no había yodo, ¿no? Y se sabe desde hace muchísimo tiempo que en situaciones o poblaciones carentes de yodo, por compensación, la tiroides empieza a crecer, ¿no? Generar el famoso bocio, ¿no? Bocio. El bocio puede ser acá, realmente que se note, pero yo, por ejemplo, les comento, cuando yo era pequeñito, caminaba por acá, por la ciudad de Arequipa, ¿no? Porque obviamente en esa época a mí me decían Cala, porque era del centro de la ciudad de Arequipa, ¿no? Y me sorprendía porque cuando iba por el mercado así, veía personas pues, que venían actuandinas, su ropa lo decía todo, pero tenían cuellos así, hasta acá, ¿no? Y ella me decía, no, es Cotahuasi, me dice, ¿no? Yo ahí mirándolo, ¿no? Una cosa muy llamativa para mí, ¿no? Así, con cuellos hasta acá, ¿no? ¿Qué era? Era esa glandotiroides que había crecido para compensar la deficiencia de yodo que había endémicamente en estas zonas. Y era común ver, bueno, no era tan común, pero el que menos habíamos visto, ¿no? Hoy he visto, yo también he visto el otro día en el mercado y así, ¿no? Entonces, de ahí ese nombre, que no es Cotahuasi, no es Coto-Huasi. Coto significa cuello y Huasi casa, entonces casi de dos de cuello, por eso es el nombre Cotahuasi, ¿no? ¿Por qué dejó o ahora ya no vemos, ¿no? Porque obviamente desde hace muchos años atrás, ¿no? Se implementó la famosa sal yodada, ¿no? Por esa necesidad de que la sal sea yodada. Haciendo que la sal sea yodada, cuando una persona consume sal, que siempre lo hace, ¿no? Inmediatamente está consumiendo por lo menos una cantidad de yodo necesaria para pues, evitar estos cuadros, ¿no? Entonces, interesante para nosotros. Ahora,